En 1891, alguien convenció a la Oficina de Patentes de Estados Unidos de que si hacías estallar suficiente dinamita en el cielo, podías obligar a las nubes a llover. Wow, qué locura. Sí, una locura casi artesanal del siglo XIX. La lógica, o bueno, la falta de ella, era que las ondas de choque forzarían a la humedad a condensarse. Y digo, suena un experimento tonto, pero el problema es que esa idea de robarle la lluvia al cielo no se quedó en una anécdota. Claro, evolucionó. Exacto, evolucionó hasta convertirse en una de las armas geopolíticas más sofisticadas y silenciosas de nuestro siglo. Así que a quienes nos acompañan hoy en este análisis a fondo, les traemos un tema denso. Tenemos sobre la mesa un informe integral de este año, 2026, que expone una realidad súper inquietante. Totalmente. Porque la atmósfera terrestre ya dejó de ser un simple fenómeno natural. Sí. Ahora es un dominio de combate estratégico, o sea, al mismo nivel de tensión que el ciberespacio. Y por eso, la misión de hoy no es hacer un simple repaso histórico o, no sé, leer una línea de tiempo aburrida. Bien, vamos a desempacar esto a fondo. Vamos a desarmar pieza por pieza la arquitectura legal y tecnológica de la modificación ambiental. Ajá, porque no podemos resumir un tema tan crítico. Exactamente. Vamos a explorar cómo los vacíos legales creados en plena Guerra Fría están permitiendo que la actual crisis climática se use, pues, como la excusa perfecta para el renacer de armas geológicas. Armas que ahora te venden empaquetadas bajo este término tan técnico y limpio que es la geoingeniería. Así es, porque al leer esto, la verdad estoy sorprendido de que manipular el clima ya no sea ciencia ficción. Es una técnica que define la geopolítica. Es que, a ver, el verdadero debate central que plantea este informe no es si podemos controlar el clima o no. Digo, esa capacidad ya existe, está súper documentada y se ha probado en el campo de batalla. Ya, la tecnología está ahí. Sí, avanzando a pasos agigantados con supercomputadoras y modelos predictivos. El verdadero problema es la gobernanza, o más bien la inexistencia de gobernanza sobre quién tiene el dedo puesto en el termostato global. Estamos caminando a ciegas con reglas escritas hace medio siglo. Y hablando de hace medio siglo, al leer los documentos me topé con un nombre que parece sacado de una película de espías. La Operación Popeye. Ah, sí, un caso clásico. Y honestamente, la magnitud de esto es difícil de asimilar. Digo, yo sabía que los ejércitos bombardeaban puentes y ciudades, pero el informe detalla miles de misiones de vuelo con el único propósito de usar el clima como arma táctica en la selva. Así es. ¿Cómo pasamos de la teoría de la dinamita a intentar manipular el clima sobre todo un país en medio de una guerra? Bueno, el salto operativo requirió entender realmente la física de las nubes. La Operación Popeye se llevó a cabo entre 1967 y 1972. En pleno conflicto de Vietnam. Exacto. Estados Unidos estaba empantanado en una guerra de desgaste terrible, y su objetivo estratégico era cortar el suministro enemigo a lo largo de la famosa ruta Ho Chi Minh. O sea, frenar los camiones. Tal cual. Y en lugar de lanzar más explosivos convencionales, el Pentágono dijo, a ver, despleguemos escuadrones de aviones meteorológicos para sembrar nubes sobre Laos, Vietnam y Camboya. Espera, pausa ahí. Sembrar nubes. Tienes que explicarme la física de esto, porque no suena algo que provoque lluvia por arte de magia. El informe menciona, yoduro de plata. Ajá, yoduro de plata y plomo. ¿Cómo conviertes un compuesto químico en una tormenta? Y sobre todo, ¿para qué? ¿Querían ahogar a las tropas enemigas o qué? No, el objetivo no era ahogar a nadie, el objetivo era el lodo. ¿El lodo? Sí, querían alargar artificialmente la temporada de monzones para inundar los caminos de tierra, provocar deslizamientos y hacer que los cruces de los ríos fueran completamente intransitables. O sea, convertir la geografía misma en un muro infranqueable. Exactamente. Y volviendo a la química, es fascinante. El yoduro de plata funciona porque literalmente engaña a la atmósfera. ¿Cómo que la engaña? A nivel molecular, sus partículas tienen una estructura cristalina que es casi idéntica a la del hielo natural. Entonces, cuando los aviones dispersan estas partículas dentro de una nube que está súper enfriada, el vapor de agua suspendido las confunde con cristales de hielo. Ah, y se adhieren a. Sí, el agua se adhiere a la plata. La gota crece, se vuelve cada vez más pesada y, pues por pura gravedad, termina cayendo en forma de lluvia. ¡Wow! Es ingeniería a nivel molecular para hacer llover lodo. Y el informe señala que aunque el éxito meteorológico real fue muy debatido, el éxito estratégico como precedente fue absoluto. Demostró que alterar los patrones climáticos a gran escala usando recursos militares no solo era posible, sino que ya se estaba haciendo en secreto. Y cuando todo esto salió a la luz pública, me imagino que fue un escándalo mundial. Un escándalo sísmico. Obligó a las superpotencias a sentarse a redactar un tratado de emergencia. Así nació la Convención ENMOD en el 77. Claro, el tratado que buscaba declarar la atmósfera como un santuario libre de manipulación hostil. Pero, y aquí hay un gran pero, al leer los detalles de esa convención, parece que dejaron una puerta trasera abierta del tamaño de un huracán. Lo fascinante aquí es cómo está redactado. Es un caso de estudio en diplomacia de doble filo. Dímelo a mí, la redacción es tan específica que parece diseñada para ser evadida. Totalmente. A ver, el tratado prohíbe usar técnicas de modificación ambiental que tengan efectos, cito, extensos, duraderos o severos. Y definen esos términos con mucho cuidado, ¿no? Sí, extensos son cientos de kilómetros cuadrados, duraderos implican meses o una estación entera, y severos significa un daño grave a la vida humana. Ajá, pero el vacío legal estructural radica en una sola palabra. Hostil. Exacto, la convención prohíbe el uso hostil. Pero protege y hasta fomenta explícitamente el uso pacífico. Si un país declara que está sembrando nubes para ayudar a su agricultura o para llenar embalses durante una sequía, la convención dice, adelante. Es más, compartan la información. Es como prohibir el uso de un bisturí para atacar a alguien en la calle, pero permitir que todos sigan afilando bisturís de grado militar en sus casas bajo la excusa de que están estudiando medicina. Qué buena analogía, totalmente. O sea, la herramienta, la capacidad técnica sigue ahí, lista para usarse en el momento en que alguien decida que las reglas ya no importan. Y el problema se agrava cuando miras los mecanismos de verificación. Prácticamente no existen. No hay un organismo científico internacional que pueda hacer inspecciones sorpresa para ver si esa siembra de nubes es para el maíz o para tácticas militares. O sea, todo se basa en confiar en la palabra del otro. Básicamente, cualquier denuncia tiene que ir al Consejo de Seguridad de la ONU. Y ya sabemos quiénes tienen poder de veto ahí.
las mismas potencias que desarrollan estas tecnologías. Lo cual nos lleva a un punto del informe que realmente pone a prueba la lógica. Porque si la convención en MOD se basa en la intención hostil, resulta que no basta con destruir el medio ambiente a una escala masiva. No, tienes que probar la intención. Exacto. La ley te exige entrar en la mente del adversario y probar cuál era su objetivo. Y el mundo vio cómo este vacío se explotaba en vivo en 1991 durante la Guerra del Golfo. Ese es el caso clave. Los eventos de 1991 son el precedente jurídico que fracturó el espíritu de la convención. Sí, cuando las fuerzas iraquíes se retiraban de Kuwait y ejecutaron esta táctica de tierra quemada. Una táctica sin precedentes. No solo destruyeron caminos, incendiaron deliberadamente más de 600 pozos petroleros. 600 pozos, es una barbaridad. Y drenaron humedales enteros. La física de este evento fue devastadora. El fuego liberó tanto humo y dióxido de azufre en la atmósfera que literalmente crearon una barrera negra que bloqueó la luz solar. Y alteró el clima regional de forma medible, ¿cierto? Sí, provocó una caída drástica en las temperaturas y precipitó lluvia negra. Fue modificación climática a gran escala por una acción militar. Pero a ver, paremos aquí. Pensemos en el resultado. Si quemas 600 pozos y oscureces el cielo al punto de bajar la temperatura, el resultado es el mismo que si hubieras usado una máquina de control climático. Físicamente, sí. Entonces, ¿me estás diciendo que la diplomacia internacional se basa en decir, fue un accidente, mi única intención era quemar el petróleo para evitar un crimen de guerra? Pues, en términos del derecho internacional, eso es precisamente lo que pasó. El daño ambiental masivo fue catalogado legalmente como un efecto secundario. ¿Un daño colateral? Ajá. El argumento técnico fue que el objetivo primario era negar un recurso económico, destruir infraestructura, no usar el clima como arma. Y esto estableció una jurisprudencia peligrosísima. O sea, puedes causar una destrucción climática a nivel bíblico y salir impune si dices que tu intención no era modificar el clima. Tal cual. La intención se convirtió en la coartada perfecta. Y aquí es donde se pone realmente interesante el documento de este año, 2026. Porque si en el 91 la excusa fue el daño colateral, hoy la nueva excusa perfecta para la modificación climática es la salvación planetaria. El disfraz de la salvación, sí. Pasamos de la guerra táctica a vender la geoingeniería como la única cura de emergencia para el calentamiento global. El debate mutó por completo. El informe se centra en la inyección de aerosoles estratosféricos, o SAI por sus siglas en inglés. Y no es magia. El principio científico busca imitar un volcán. Como lo del Monte Pinatubo, ¿no? Exactamente. En el 91, ese volcán inyectó millones de toneladas de dióxido de azufre en la estratosfera. Formó aerosoles que actuaron como diminutos espejos reflectantes alrededor de todo el globo. Y enfrió el planeta, ¿verdad? Sí, durante casi 2 años, la temperatura global bajó medio grado centígrado. La tecnología SSAI propone hacer lo mismo artificialmente, rociando carbonato de calcio o dióxido de azufre con flotas de aviones. Y no estamos hablando de teorías en una pizarra. El informe menciona proyectos muy reales y financiados como el SSOPX de la Universidad de Harvard. Que tiene respaldo de capital privado masivo, incluyendo a figuras como Bill Gates. Y hubo un intento de lanzar un globo en Suecia en 2021, ¿no? Sí, pero fue cancelado físicamente porque las comunidades indígenas locales, los Sami, protestaron y lo frenaron. O sea, el globo físico no subió. Exacto. Pero, y esto es clave, los modelos teóricos en supercomputadoras no se detuvieron. Se han acelerado muchísimo hasta este mismo año. Y esto plantea un gris jurídico y ético enorme, porque imaginemos un escenario de despliegue unilateral. Esto plantea una pregunta importante. Imagínate que un país se enfrenta a una ola de calor histórica que está destruyendo sus cosechas. Y para sobrevivir, deciden inyectar estos aerosoles solo sobre su territorio. Ajá. Bajo la vieja convención NMOD, su intención es sobrevivir, no es hostil. El tratado no aplica. Pero la atmósfera no respeta fronteras, es un fluido. Ese es el problema. Si enfrías artificialmente el hemisferio norte, los modelos muestran que podrías desplazar los monzones vitales en África Occidental o el sur de Asia. ¡Wow! Provocando sequías catastróficas del otro lado del mundo. Exactamente. O sea, es como instalar un paraguas gigante sobre tu casa para protegerte del sol abrasador. Funciona perfecto para ti, pero por la inclinación, toda el agua de lluvia ahora cae directamente sobre el techo de tu vecino, inundándolo. Sí, sí. Y legalmente, el vecino no tiene cómo demandarte porque tú solo le dices, oye, yo solo quería un poco de sombra. La analogía es perfecta, porque no hay ningún mecanismo jurídico de compensación para daños transfronterizos no intencionales. Y esta asimetría nos lleva directo a la geopolítica actual. Claro, a cómo están reaccionando los distintos países. A ver, por un lado tenemos al sur global. En 2024, más de 60 científicos y la Unión Africana exigieron una moratoria estricta. Porque temen un colonialismo climático. Totalmente. Temen que el norte global use esto como parche para seguir consumiendo energía fósil, exportando el riesgo de sequías hacia el sur. Mientras tanto, el norte global, liderado por Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, impulsan lo que ellos llaman la investigación responsable. Sí, agencias como DARPA mantienen modelos climáticos duales. Y China ya tiene capacidades operativas masivas de siembra de nubes para su agricultura. Entonces, ¿qué significa todo esto para regiones como América Latina? Digo, al leer el informe, el nivel de vulnerabilidad de la región es alarmante. Es un caso súper crítico. Sudamérica depende económicamente de la agroexportación, de la soja, del maíz. Y todo eso depende de sistemas de vientos alisios súper delicados. Exacto. Si una intervención en el Ártico mueve esos vientos, la tragedia económica para la cuenca del Río de la Plata o la Amazonía sería incalculable. Y lo peor de todo, según el informe, es que América Latina carece de satélites propios de monitoreo atmosférico sutil. O sea, si dependemos de los satélites de las mismas potencias que podrían estar alterando el clima, ¿cómo podemos saber siquiera si una sequía es natural o inducida? No puedes. Esa es la asimetría de información estratégica de la que habla el documento. Probar la causalidad de que una inyección en el norte causó una sequía en el sur tomaría años de modelado. Estamos ciegos en el campo de batalla. Operando totalmente a ciegas. Y para cuando logres armar el caso legal, tu economía agrícola ya colapsó. Es aterrador.
Pero el documento plantea que hay un riesgo aún mayor y que ni siquiera tiene bandera. Sí, si conectamos esto con el panorama general, el mayor peligro radica en la propia naturaleza de la geoingeniería. Que no tiene botón de apagado. Exactamente. Es el concepto que llaman el choque de terminación. Es el escenario más crítico. A ver, explícanos cómo funciona ese choque. Es simple pero letal. Tú inyectas los aerosoles, la temperatura baja y ocultas los síntomas del calentamiento, pero debajo de ese escudo sigues emitiendo dióxido de carbono. O sea, el calor se sigue acumulando en la atmósfera baja, pero no lo sentimos. Así es, y esos aerosoles no duran para siempre. Caen a los pocos meses. Hay que reabastecerlos continuamente. ¿Y qué pasa si, no sé, por una guerra o una crisis económica, dejan de enviar los aviones y la inyección se detiene abruptamente? La barrera reflectante desaparece, y el calor retenido se desata violentamente. La temperatura global se dispararía de golpe a los niveles originales acumulados, pero en cuestión de una década. Un aumento súper acelerado. 10 veces más rápido que el calentamiento actual. Los ecosistemas que se habían adaptado al frío artificial sufrirían un shock térmico. La destrucción de la biodiversidad y la agricultura sería catastrófica. Es decir, la geoingeniería no es una cura. Es poner al planeta en soporte vital. Una excelente forma de verlo. Y si alguien desconecta la máquina, el paciente muere más rápido que si nunca lo hubieran conectado, lo cual significa que quien controle esa máquina controla al mundo. Tiene el poder de amenazar con apagarla, sí. Un nivel de chantaje absoluto. Y por eso el informe concluye que la Convención del 77 ya es completamente obsoleta, ¿no? Totalmente inoperante. Lo que empezó como dinamita y luego fueron bengalas en Vietnam, hoy se promueve como una emergencia global manejada por IA y superpotencias. La conclusión técnica del informe es que necesitamos un tratado de no proliferación climática urgente. Un tratado que prohíba despliegues unilaterales. Que prohíba eso, que cree un monitoreo satelital independiente y que establezca fondos de compensación rápida para daños transfronterizos. Pues vaya análisis. De verdad, desempacar toda esta arquitectura nos deja claro que el aire que respiramos ya es un tablero de ajedrez táctico. A quienes nos escuchan, muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Ha sido un recorrido intenso, sin duda. Y para despedirnos y dejarlos reflexionando un poco más allá del texto, hay un pensamiento que me surgió al analizar esto. El informe nos habla de que la soberanía nacional ahora debe extenderse hacia arriba, hasta la estratosfera. Ajá, hacia el cielo. Pero piénsenlo un momento, la atmósfera es un fluido en constante movimiento. Si un país declara soberanía sobre las nubes que están hoy sobre su territorio y las altera, pero mañana el viento lleva esas nubes al país vecino. ¿De quién es la lluvia? Exacto, ¿de quién es la lluvia? ¿Se puede realmente ser dueño de algo que por sus propias leyes físicas nunca se queda quieto? Una gran pregunta ética. Definitivamente. Algo para pensar la próxima vez que miren al cielo y vean las nubes pasar. Hasta la próxima.